la historia de Gerolano Cardano. Uno tiene que saber qué robarse. ¿Sí o no? Fíjense que la anécdota es que Cardano parece ser que el hombre supuestamente, pues por cartas y situaciones, se le había robado a Tartaglia la solución de la ecuación cúbica. Y bueno, eso no se sabe bien, pero pues por ahí va el juego. Entonces bueno, ya le hacemos como un zoomcito a esa idea a ver si se ve algo como mejor ahí. Por lo pronto entonces nada, lo que quería que vieran era que pues hay una aplicación que es bastante utilizada, que en la actualidad es bien importante, y es, por ejemplo, usando los espectros, definir de alguna manera la evolución estelar, ¿sí? Es decir, los tipos han hecho un diagrama. Esto es, bueno, depende, puede ser temperatura, y esto es luminosidad. Entonces hacen un diagrama de temperatura contra de luminosidad contra temperatura, y encuentran cierto patrón o cierta regularidad o cierto orden, ¿sí estamos? Y entonces de alguna manera se aprecia una línea que los expertos llaman secuencia principal. Entonces pues la mayor cantidad de estrellas que usted conozca con toda seguridad viven de alguna manera ¿dónde? En la secuencia principal. Y hay otras sospechosas que viven en otras regiones. Yo creo que esto no se alcanza a ver bien allá, lamentablemente. A ver si lo puedo acercar más de pronto para que se vea. Ahí se ve, ahí se ve más bonito. Entonces, estos tipos viven acá en la secuencia principal, y acá hay unas estrellas bien particulares que son lo que llaman las estrellas enanas blancas. También están definidas bien en una región del espacio, pero no están sobre la secuencia principal. Si mal no estoy, podría equivocarme, el Sol está por acá, en esta región, ¿sí? Y pues hay otras que se salen un poco del juego, ¿no? Que son las estrellas gigantes y las supergigantes. No sé si han visto esos videos de YouTube donde salen hablando de dimensiones de cosas, y entonces hacen la dimensión de la Tierra respecto a un sinnúmero de objetos y estrellas, y entonces estas supergigantes pues son esas cosas que muestran allá, que ya son infinitamente grandes comparado con este pedacito que llamamos Tierra. ¿Están de acuerdo? Miren que acá los tipos utilizan, eso ya no sé, utilizan la composición química, digamos, de alguna otra manera utilizan el espectro para definir la composición química de las diferentes estrellas, que es el primer lanzamiento que hacía nuestro amigo Kirchhoff, ¿no? Que el hombre se arriesga y dice, bueno, pues yo creo que lo podemos usar en el Sol y en muchas estrellas. Tengan presente que esto no ocurrió muy lejos de lo que ocurrió con Kirchhoff, ¿no? Estamos hablando de que Kirchhoff lo hizo en los años 50, 1850, ¿cierto? Y estos tipos inician siglo XX, estamos hablando como de 1910 más o menos. Estos tipos hacen este lanzamiento. O sea, que toman las ideas de la espectrografía, la utilizan y empiezan a notar cierto comportamiento sobre las estrellas. O sea, que se tomaron en serio de alguna manera la idea de Kirchhoff. ¿Sí estamos? Entonces, eso es como lo más interesante. Obviamente aquí habla de una cosa que creo que alguien me preguntaba, del efecto Doppler. Bueno, ahí hay otro efecto Stark, efecto Zeeman. Bueno, eso era como una charla bien interesante. Pero entonces quería que vieran esta parte que lo habíamos comentado, ¿sí? Y pues aquí habla del espectro de emisión y el espectro de absorción, eso lo hablamos ayer también, ¿listo? Estaba ya tirado, pero parece ser que nadie lo había, como que estaba allá colgado, sí, no sé. Alguien lo hizo, se hizo un gran esfuerzo, tiene un corazoncito y pues ya está. ¿Listo? Bueno, muy bien. Quería que lo vieran, especialmente lo de las estrellas, pues de pronto pueden ser más juiciosos, más acuciosos y mirar allá a ver si de pronto pueden revisar con más detalle qué pasa con eso ahí, ¿no? Hay unas bibliografías, ¿no? ¿Cómo? Que hay unas bibliografías. Ah, sí, incluso hay unas referencias, pues si quieren después de pronto las miran con detalle. Yo lo único que hice fue robarme esta información, por lo menos mientras esta clase. Estamos como para que lo revisen y lo tengan presente. Pero bueno, bien, vamos a lo que vinimos. A hablar de el espectro, ¿cierto? Quedamos ayer en que efectivamente Fraunhofer nos había motivado, nos había incentivado a hacer una investigación sobre el espectro,
¿cierto? Que había sido juicioso y había ordenado las líneas, ¿cierto? Las había, digamos, bautizado de alguna manera. Alguien me preguntaba por qué en esa dirección, y entonces parece ser que es por la forma en que tenía definida la longitud de onda. ¿Sí estamos? O sea, como que de pronto lo ordenas en términos de la longitud de onda, o podría ser en términos de la frecuencia, depende sobre qué esté trabajando. Entonces uno puede ver el espectro en algunos gráficos en una dirección y en otros gráficos en qué. En la otra, por aquello de que ustedes saben que la frecuencia y la longitud de onda, digamos, de alguna manera son inversos. ¿Están de acuerdo o no? Entonces esa es la razón por la cual de pronto se ve como una dirección sospechosa cuando estamos hablando de los nombres, ¿sí? De los bautizos. Luego pasamos a Kirchhoff, y ya sabemos que Kirchhoff nos botó dos reglas básicas que cumple el espectro, que son: una, señor, no se oculte usted. Una, la más fácil, la segunda. Dígame, su merced. Que la longitud de emisión y la longitud de absorción son las mismas y están a la misma temperatura. Exactamente, esa es una. Y esa es la difícil. La fácil, que cada elemento químico, cada sustancia tiene su propia huella o espectro. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien, listo. Entonces, fundamentados en esos eventos y todo el siglo XIX, ¿sí? Pues la gente, como entró en furor esa técnica, especialmente, no tanto, insisto, no tanto para la física, sino para la química, porque ustedes tengan presente que en ese momento en paralelo en química está pasando algo bien interesante, y es que los tipos pues saben que tienen muchos elementos químicos, pero eso está como en una fiesta, o sea, eso no está ¿qué? Ordenado. Y entonces en ese mismo siglo XIX y por esas épocas aparece este señor Mendeleev hablando de cómo ordenar de alguna manera la información de la tabla periódica. ¿Sí estamos? De hecho, en ese proceso Mendeleev predice la existencia de ciertas sustancias, pero él nunca las ha visto y nadie las ha visto. Pero usando estas técnicas de espectrografía, algunos personajes logran descubrir uno o un par de elementos químicos que están asociados a las ideas ¿de quién? De Mendeleev. Sí, el hombre predice, el hombre no sabe, pero ordenando la tabla aparece una regularidad, y hay unos rotos o hay unos espacios vacíos donde no hay nadie, y él dice, aquí debería haber alguien, y yo lo voy a llamar Mendelevio, pues para que no se olviden de mí o lo que sea. Si estamos, le ponen esos nombres y lo buscan y lo encuentran. Entonces dicen, uy, si ese man tenía razón, en el elemento químico que tiene esas características, y lo encuentran de pronto en una muestra muy grande. Cuando hacen espectro, de pronto encuentran unas rayas sospechosas, ¿cierto? Que se salen de las rayas conocidas, y entonces dicen, aquí hemos encontrado una sustancia nueva, y gracias a Dios, o coincide de alguna manera con lo que dice Mendeleev. ¿Estamos? Entonces miren cómo es el contexto. Entonces, ya llegando por allá a 1880, más o menos, aparece un tal Balmer, ¿sí? Un señor Balmer. Y este tipo, hablando de un espectro en especial, porque si quieren, y yo creo que es interesante, pueden hacerlo, van al laboratorio, piden un aparatico para mirar el espectro, y obviamente el espectro más light que uno va a encontrar en el universo es el espectro del átomo de hidrógeno. ¿Sí estamos? Ustedes miran otros espectros y ustedes ven una fiesta de rayas. ¿Se van a entender? O sea, un rayado impresionante. El hidrógeno presenta alrededor de unas 13 o 14 líneas, digamos, se pueden contar. Estamos hablando del visible. ¿Aló? Estamos hablando del visible, ¿sí? Porque hay otras franjas, hay otras regiones. Pero pues como empezamos con el visible y es lo que conocemos, pues estamos trabajando el visible justamente ¿dónde? Aquí. ¿Sí estamos? Previas ideas de otros señores. Entonces, Balmer, en esas circunstancias, usando el átomo de hidrógeno, pues lo que hace es revisar si hay una, y esto es chévere porque está asociado a una clase que tengo justamente hoy, si hay una sucesión, ¿cierto? O sea, una expresión matemática que defina cómo van apareciendo las franjas. ¿Sí estamos? Es un reto matemático, no es un reto físico,
Porque Balmer ahorita no está interesado en saber por qué diablos pasa lo que pasa. Solo le interesa caracterizar lo que pasa. ¿Sí estamos? Esas son cosas interesantes, que no siempre uno debe estar 100% de pronto en el proceso preocupado por cómo pasan las cosas, sino que a veces es necesario simplemente que caracterizarlas, para que uno entienda más o menos un orden subyacente ahí, una cosa que ordena ahí, y luego ya después uno dice, bueno, ¿qué está pasando? Y cuando uno se hace la pregunta ¿qué está pasando? Pues empieza a trascender a esferas más teóricas. ¿Está bueno pero no? Pero por lo pronto lo que están haciendo es ordenar. Entonces Balmer busca una sucesión que justifique o explique el comportamiento de las líneas en el átomo de hidrógeno, especialmente el valor de las longitudes de ondas, ¿sí? Porque acuérdense que aquí el secreto o el juego es que son diferentes longitudes de ¿qué? De onda o frecuencias, ¿sí estamos? Entonces el tipo está preocupado por hallar una relación de lambda de alguna manera con algún parámetro, en este caso particular un número natural que cambia, ¿sí estamos? Pues el n puede ser, en general las sucesiones del n siempre empiezan 1, ¿están de acuerdo o no? Y se va, pero en la sucesión de Balmer el 1 y el 2 no son muy queridos. ¿Por qué? Pues porque no dan cuenta de algo que se vea. Cuando vamos al 3, entonces el 3 sí es un número interesante, porque el 3 empieza a dar cuenta de unas longitudes de onda que están ahí plasmadas. Anoche que estaba revisando el experimento del espectrógrafo, digamos, de bolsillo, pues sí, uno puede ver las franjas y ya está. Me surgió en la mente, y obviamente sería interesante mirar de pronto los experimentos, y es, ¿cómo diablos? En ese momento los tipos tienen la capacidad de medir las longitudes de onda. ¿Se va a entender? O sea, saber el valor numérico, ya no cualitativo, sino cuantitativo de las longitudes de onda y cómo es la distancia entre ¿qué? Entre franjas. Eso me parece interesante. De hecho, creo que en el experimento que les planteo que hay que hacer es, de alguna manera se toman unas medidas pues, para hacer ese cálculo. Pero pues, bueno, también a veces uno subestima un poco el siglo XIX porque uno no estuvo allá. Entonces uno no sabe realmente hasta qué nivel era la tecnología o no de ese momento. ¿Sí van a entender? Entonces uno siempre cree que estaban en la inmunda y que de alguna manera hacían algo y ya. Pero pues a mí me ha sorprendido siempre gratamente que en el siglo XIX la gente tenía una tecnología interesante. Pues evidentemente no la de ahorita, pero tenían una buena tecnología. Pues en el momento, contexto histórico, ¿sí? Es interesante. Pero bueno, listo. Entonces del 3, esto se pone que... Chévere. ¿Listo? Balmer, si mal no recuerdo, Balmer es un profesor de escuela. Aló. Balmer no está metido en el juego de la espectrografía, ni el espectro, ni esas vainas. El hombre solo, de alguna manera, seguramente por ser educado y por ser docente, el hombre tenía, digamos, hacía lecturas y tenía conocimiento de lo que estaba pasando, pero pues el hombre no estaba metido en el juego. El tipo enseñaba en una escuela, en un colegio. ¿Sí estamos? Pero el hombre vio las líneas y por esa visión de matemático, porque él es más matemático, entonces el hombre, pues es una sucesión, pues vamos a buscar la recurrencia de esta sucesión. ¿Me hago entender? El hombre no está, insisto, no es físico, no está preocupado por esas cosas de por qué, simplemente lo hace. Y entonces el hombre encuentra esta situación. Dice, tengo una función que es empírica y que me da respuesta a esta circunstancia que estamos estudiando, el espaciamiento o el valor de las longitudes de onda. Entonces resulta que la expresión es 3647, o sea, un número que acompaña la sucesión, n cuadrado sobre n cuadrado menos 4. Claro, uno dice, bueno, ¿y esto cómo apareció? Esto es un mañazo mortal. Usted tiene presente que el hombre lo que hace es plasmar las líneas, es decir, como función, ¿sí? Y lo que trata de hacer, estos son de los problemas más complejos de matemáticas, que es hallar la función de algo que uno pinta y que uno no sabe qué es, ¿sí? Porque uno no le hace derivar, ni serie de Taylor, ni no sé qué, simplemente hay unos puntos.
¿Estamos de acuerdo? Y obedecen a una regularidad que usted no sabe cuál es. ¿Cuál es el reto? Hallar esa regularidad, ese patrón. Y en ese momento ese problema es fuerte porque es un problema de premio Nobel. Porque no sé si ustedes saben que el premio Nobel de Max Planck básicamente es ese, ¿no? Encontrar una receta de cocina para una curva que nadie sabe por qué da, pero da. Que es el problema del cuerpo negro. ¿Están de acuerdo? Entonces, insisto, ahorita no estoy muy interesado en revisar el cómo, por qué, cuándo y dónde, sino mirar un poco la simplicidad de la estructura. Funciona, pero pues solo funciona para una cosa, para el átomo de qué? De hidrógeno. Entonces esto solo funciona para el átomo de hidrógeno. Y otra cosa importante, solo para el visible. ¿Están de acuerdo? ¿Por qué? Porque la única información que hay es sobre el visible. Entonces, bueno, pero chévere, ¿no? Teniendo presente que el hombre no está metido en el ámbito ni nada, pues chévere, encuentra una recurrencia. Pero el hombre hace unos comentarios bien interesantes y es lo siguiente. El hombre dice, yo presiento que esta recurrencia